Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en este Shabbat, así que les bendigo a cada uno de ustedes, los que estarán por conectarse, a los que verán el video después. Y bueno, contento de estar en este Shabbat nuevamente con ustedes, después de algunos Shabbat que no hemos podido estar. Pero damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel y nos ha sostenido con vida. Y bueno, contento nuevamente de poder compartir con ustedes la enseñanza de la porción de la Parashá de esta semana, que lleva por nombre Kitizá, que por cierto es muy interesante. Tiene algunos temas muy importantes, que la verdad que una de las parashá que contiene muchas cosas. Y bueno, como siempre hago, de todo lo que quiero o todo lo que tiene esta parashá, yo voy a tomar una porción, voy a tomar una parte que tiene que ver con el llamamiento de Oliad, ¿sí? Ahí en Éxodo 31, algo que me ha llamado mucho la atención y bueno, quiero compartir con ustedes esto, ¿sí? Así que si tienen su Biblia y me quiere acompañar a leer, ahí en Éxodo 31, versículo del 1 hasta el 6, dice lo siguiente. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri. Éxodo capítulo 31, del versículo 1 vamos a leer. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños o trabajar, dice, en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artículos de madera para trabajar en toda clase de labor. Y el versículo 6 es el versículo en el cual quiero centrarme. Dice: he aquí que he puesto con él a Oliad, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Es interesante porque esta porción en esta ocasión nos habla algo muy interesante. Nos habla de que Dios llamó a Bezalel, llamó a Oliad, y el versículo 6 dice: y llamó a todos aquellos que eran sabios de corazón. Entonces aquí la porción, la Torá nos está mostrando dos cosas que veo muy interesantes. Una es que nos habla de la sabiduría, y dos, nos habla del corazón. Entonces, la Torá o la porción nos está mostrando en alguna manera que el eterno Dios está interesado o llama a todos aquellos que son sabios de corazón. El tema acá, y creo que de alguna manera es un tema medular, y que tiene que ver justamente con el corazón, un corazón sabio. Por ejemplo, hay un proverbio muy interesante que a mí me gusta mucho. El proverbio 23, versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, quiere decir que Dios
cada vez que llama a una persona, lo llama para que los ojos de esa persona estén puestos en sus caminos, ¿sí? Pero mientras que los ojos estén puestos en sus caminos, el corazón de esa persona tiene que estar en Él, tiene que estar en Dios. Quiere decir entonces que a medida que nuestro corazón está alineado al propósito eterno de Dios, a esa medida o esa manera, entonces nuestro andar diario, nuestro caminar se va enderezando, se va aclarando, ¿sí? Entonces vamos teniendo claridad de los diseños divinos que el Dios eterno nos muestra o nos quiere mostrar. Entonces, la visión que nosotros podamos tener de las cosas va a depender si nuestro corazón está en las manos del Eterno para que nuestros caminos sean enderezados. Entonces, el tema de la parashá nos habla de que dice que de todos aquellos que eran sabios de corazón. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera tener en claro que cuando Dios llama a una persona, no es que Dios llama al azar. Cuando Dios llama a una persona no es que Dios está buscando ahí a ver si hay alguien que por dicha casualidad, alguien que no esté haciendo nada, Dios lo llama. No. Dios está llamando. El texto nos dice que Dios llama a todos los que son sabios de corazón. Entonces, el proverbio, por ejemplo, 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Y los necios dice que son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y presta atención, el principio de la sabiduría es el temor, no el miedo. ¿Se entiende? Entonces, para definir un poco, por ejemplo, lo que es la sabiduría, podemos decir entonces que la sabiduría implica una amplitud de conocimiento, de profundidades de conocimiento. La sabiduría implica la amplitud de un entendimiento, o sea, que nos va a llevar a ejercer lo que estamos conociendo, estamos entendiendo. ¿Me explico? Por ejemplo, sabiduría, muchos lo describen como que sabiduría es el conocimiento aplicado, ¿sí? O sea, que cuando nosotros estamos frente a la Torá, estamos frente a las Escrituras, nosotros estamos adquiriendo un conocimiento, ¿sí? Estamos leyendo, cuando leemos algo, estamos leyendo algo, estamos adquiriendo un conocimiento. Y ese conocimiento, cuando nosotros lo profundizamos y con la ayuda del Espíritu de Dios, ese conocimiento se vuelve en una revelación. Y esa revelación, cuando nosotros lo aplicamos, eso es ser una persona sabia. Una persona sabia es aquella que está dispuesta desde el corazón a aplicar, a poner por obra, a obedecer lo que ha leído, lo que ha recibido como conocimiento y se le ha revelado como una verdad. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Padre da sabiduría a una persona, Dios dice ahí la parashá que le da sabiduría a los que son sabios de corazón. ¿Se entiende? O sea que si hay un requisito, y es muy interesante y muy bueno poderlo saber, que Dios no da sabiduría a toda persona, Dios da sabiduría a los que tienen un corazón sabio. ¿Se entiende? Antes de recibir sabiduría se necesita tener un corazón sabio, porque sabiduría viene para desarrollar una tarea a la cual se nos encomienda de parte del Eterno.
Entonces, en el contexto en el cual Dios llama a Bezalel, ¿sí? Nieto de Ur, vamos a ver, por ejemplo, de que a él se le va a encomendar una de las tareas muy importante para el contexto en el cual estaba el pueblo de Israel siendo dirigido por Moisés, era la construcción del tabernáculo. Y el tabernáculo, dice la Escritura en varios versículos, que Moisés fue guiando a los constructores, como en este caso a Bezalel, según el diseño que Dios le había mostrado en el monte. Entonces había un diseño que había que respetar, había un diseño el cual tenían que llevar a cabo, había un diseño que a Moisés se le había revelado de parte de Dios, pero sin embargo, a la hora de llevar a cabo, Dios se tuvo que proveer de personas que eran entendidas y sabios de corazón. ¿Se entiende? Entonces, para ir avanzando un poquito más, vamos a ver, por ejemplo, el versículo 6 dice, he aquí he asignado con él, con Bezalel, a Oholiab, de la tribu de Dan, y el versículo dice, y en el corazón de todo sabio he puesto sabiduría. En el corazón de todo sabio he puesto sabiduría. Entonces, nuestro versículo acá nos está relatando que junto con el llamamiento de Oholiab, junto con el llamamiento de Bezalel, habían personas que no describen nombre, pero que también tenían un corazón sabio. Sí, dice el texto, y lo vuelvo a repetir, y en el corazón de todo sabio he puesto sabiduría. Entonces, de aquí nosotros tenemos que, de alguna manera, formular la siguiente pregunta que nos va a servir para poder desarrollar todo lo que quiero desarrollar. Y es que el eterno Dios puso sabiduría en el corazón de los sabios. Y la pregunta es, luego si le da sabiduría siendo sabios, ¿quién y cómo obtuvieron la sabiduría original que le permitió a ellos ser elegidos para construir el tabernáculo? O sea, es una gran pregunta, porque si Dios le va a dar sabiduría a personas que ya eran sabias, la pregunta es cómo hicieron ellos para adquirir esa sabiduría. Entonces, quiere decir entonces que Dios eligió sabios de corazón y le dio sabiduría. Y de esto creo que se trata la porción de esta parashá. Entonces, las personas que fueron elegidas, entonces nos relata la porción, la escritura, que las personas que fueron elegidas ya habían desarrollado un trabajo interno, ¿sí? Habían desarrollado un trabajo interno, gracias al cual fueron llamados sabios de corazón. Entonces, préstame atención lo que les voy a decir. Quiere decir que todo trabajo, en cuanto comienza desde el corazón, Dios lo considera sabios. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que cuando una persona decide cambiar, cuando una persona decide ser distinta, cuando una persona decide y comienza que su vida comienza a cambiar desde adentro, desde el corazón, el eterno Dios la considera personas sabias de corazón. Quiere decir entonces que toda edificación en Dios tiene que comenzar desde el corazón, desde lo interno y no desde lo externo. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, cuando nos habla la parashá que cuando Dios tuvo que elegir a personas para que construyan el tabernáculo, el Mishkan, Él tuvo que elegir personas Dios tuvo que elegir personas
que él viera que su corazón solamente estaba el ser edificado. O sea, en otras palabras, cuando Dios les encomienda la tarea de edificar el tabernáculo, es como haber sido la recompensa a aquellas personas que habían decidido anteriormente comenzar a cambiar su vida desde el corazón. Entonces, podemos resumir que quien trabaja con su corazón para hacer de su corazón un corazón sabio, será tomado en cuenta por Dios para desarrollar el trabajo en el reino de los cielos, acá en la tierra. ¿Se entiende? Por eso hay un texto, por ejemplo, cuando Yeshua dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje entonces? Nos está diciendo entonces que muchos son los que quieren, muchos son los que quieren servir a Dios, pero muy poco comienzan a servir a Dios desde su corazón. Entonces, dice que la mies es mucha, los obreros pocos, porque pocos son los que comienzan a edificar su vida desde el corazón. ¿Se entiende? Entonces, una persona sabia, el Padre le da sabiduría a los de corazón sabio. Entonces, nuestras decisiones, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, nosotros necesitamos ser sabios. ¿Sí? Necesitamos ser sabios porque nuestra decisión va a marcar si somos sabios o somos necios, porque el proverbio dice que el necio desprecia la enseñanza. O sea que una persona que no se deja enseñar es una persona necia, es una persona que quiere edificar su vida desde lo externo y no desde lo interno. ¿Se entiende? Entonces, para tener un corazón sabio depende muchas veces de las decisiones que nosotros tengamos que tomar, porque las decisiones van a marcar si hemos sido sabios o hemos sido necios, porque las decisiones van a marcar el rumbo y el destino de nuestras vidas, ¿se entiende? Por eso, por ejemplo, el rey David en uno de los salmos dice: más que todos he entendido, más que los sabios he sido sabio. ¿Por qué? Porque he guardado tu palabra. Entonces ahí nos marca algo muy interesante, que una persona de corazón sabio, una persona que tiene corazón sabio es aquella persona que sabe tomar el consejo del Eterno y obedecer, poner por obra. ¿Se entiende? Entonces, el sabio es aquella persona que comienza a edificar desde el corazón hacia afuera. Si vamos al contexto, vuelvo a decir, en el contexto en el cual Bezalel va a ser llamado por Dios, es el contexto cuando Dios le manda a Moisés, le muestra el diseño del tabernáculo, Dios llama a Bezalel y le dice cuál es la tarea que tenía que desarrollar. Entonces, en mi interpretación, ¿sí?, el Eterno vio en Bezalel y en Oholiab y en otras personas cuyo nombre no se dan, el Eterno las escoge, el Eterno las toma. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a edificar el tabernáculo antes de haber sido construido. ¿Se entiende? En mi interpretación, Dios escoge a Bezalel, a Oholiab y a otros hombres cuyo corazón eran sabios, porque antes que ellos comenzaran a construir el tabernáculo externo, ellos ya habían comenzado a construir el tabernáculo en sus corazones. ¿Se entiende? O sea, el objetivo del tabernáculo, por ejemplo, dice la Escritura que era para que la presencia del Todopoderoso pudiera morar en medio del pueblo. Entonces, si Bezalel y Oholiab y tantos hombres más de corazón sabio, ellos entendieron que el objetivo de construir el tabernáculo era para que la presencia del Eterno morase
en medio de ellos. Entonces ellos, en mi interpretación, ellos, y eso se lo voy a parafrasear, ellos estaban diciendo, en otras palabras, necesitamos construir el tabernáculo en nuestro corazón y asegurarnos que la presencia divina more en nuestro corazón. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios llama a Bezalel y aquellos hombres lo llaman porque el trabajo que ellos habían comenzado a hacer ya había partido desde el corazón. Por eso digo que el corazón es algo medular, porque en el corazón necesitamos estar alineados con lo que el eterno Dios nos está mandando. ¿Se entiende? Entonces, la parashá nos habla de la construcción, por ejemplo, de varias cosas. ¿Sí? Nos habla de la construcción, es más, nos habla de la terminación también, pero hay algo muy interesante y algo que me llama mucho la atención, y es que si bien la porción nos habla de varias cosas que Bezalel tiene que hacer, lo dije recién, hay varios textos que nos muestran que fue Moisés quien recibe la visión. O sea, Moisés recibe la visión según le fue mostrado en el monte, pero es Bezalel y Olial y aquellos hombres sabios de corazón quien tiene que llevar la obra adelante. Entonces, eso quiere decir que no siempre la persona que recibe la revelación es la persona que va a llevar a cabo la visión. ¿Me explico? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando el rey David quiere construir casa, quiere construir el templo al Eterno, el Eterno Dios le muestra la visión de cómo iba a ser la obra, lo largo, lo ancho y todas las demás cosas, pero sin embargo es su hijo Salomón quien construye el templo. Entonces, en esto no tiene que abrir, y en cierta manera es lo que dice el Rab Shaul, o sea, el apóstol Pablo. Él dice que uno es el que planta, el otro el que edifica, pero quien da el crecimiento es el Eterno. Entonces, no siempre el que recibe la revelación de algo es quien la va a ejecutar. Moisés fue bueno para bajar los diseños, mas Oliab y Bezalel fueron buenos para llevarlo a cabo. Entonces, hoy estamos en un tiempo, por ejemplo, cuando muchos de los Bezalel y de los Oliab de este tiempo que Dios está llamando, ¿para qué? Para que podamos sumarnos para poder edificar y construir y llevar a cabo los diseños que ya Dios estableció en su bendita Torá, en su bendita Escritura, pero está buscando personas de corazones sabios, personas que sepan trabajar desde lo interno hacia afuera. Entonces, por mucho tiempo nosotros hemos edificado cosas externas, en la apariencia, en el qué dirán, hemos edificado nuestra fachada religiosa, en el ámbito religioso tradicional, por ejemplo, edificábamos el mejor templo, edificábamos, por ejemplo, a ver quién tenía el templo más grande, a ver cómo íbamos vestidos, con el mejor traje, el mejor vestido, la mejor Biblia, y todo era para que todo el mundo pudiera ver. Pero sin embargo, Dios en este tiempo está llamándolo a Bezalel, porque está llamando a aquellas personas que están en el anonimato buscando la misma presencia en la intimidad con Dios, entonces, para llevar a cabo la obra que Dios ha encomendado en este tiempo. Entonces, Bezalel tuvo, en cierta manera, ciertos requisitos, ¿sí? Cuando Dios llama a Bezalel, Bezalel tiene ciertos requisitos. Por lo menos, por ejemplo, es lo mismo para hoy. Todos aquellos que deseen
ser constructores, todos aquellos que deseen ser edificadores, todos aquellos que deseen construir, edificar la obra de Dios que nos ha encomendado, necesitamos tener ciertos requisitos, y uno de ellos es tener un corazón sabio. Un corazón sabio, entendido, temeroso a la hora de estar frente a nuestra realidad y a lo que el eterno Dios nos está planteando. Una persona sabia es aquella que sabe tomar buenas decisiones en medio de los conflictos, en medio de situaciones difíciles, que no toma la decisión basado en lo que me parece, en lo que me va a hacer a mí sentir bien. Una persona entendida, una persona sabia de corazón, es aquella que no va a decidir por su bienestar, es aquella que va a decidir siempre por los principios del reino de Dios, es aquella persona que va a poner por encima de los bienes personales, del bienestar personal, va a poner siempre lo que el eterno Dios ha mostrado y lo que está demandando. Entonces, si queremos ser fíjese que Yeshua dijo algo muy interesante, dice que cualquiera que quiera edificar primero, o sea que el primero es el requisito, y el requisito es que no cualquiera edifica. ¿Me está entendiendo? O sea, muchos hoy quieren edificar, pero no todos bajo los requisitos que plantea el Dios eterno. Entonces, Yeshua dice, cualquiera que quiera edificar, primero tiene que calcular, tiene que haber un requisito, ¿sí? Entonces, el requisito que plantea la Torá, la porción en esta semana, es que Dios dará sabiduría para desarrollar la obra del ministerio, la obra que está por delante de nosotros, aquellos que tienen un corazón sabio. Entonces, hoy hay muchos, por ejemplo, encontramos muchas personas, encontramos muchos Bezalel en las congregaciones. Muchas personas, encontramos muchos Bezalel con grandes talentos, con grandes capacidades, encontramos muchos Bezalel con muchas artes, etcétera, pero sin embargo muy pocos se están edificando. ¿Por qué? Porque trabajan en un diseño equivocado. Es como decir, hay mucho Bezalel, ¿sí? que con buenas intenciones, que aman a Dios de todo corazón, que sirven a Dios de todo corazón, que tienen las mejores intenciones, pero están en el diseño equivocado, un diseño nimrótico, un diseño piramidal babilónico, basado en una estructura donde hay uno el que gobierna y todos son los que obedecen. O sea, lamentablemente la iglesia ha transicionado o está en ese periodo donde con buenas intenciones no basta, sino que necesitamos encontrar el diseño correcto, porque ¿qué es lo que hace el sistema piramidal? ¿Qué hace el sistema que se ha instalado en las congregaciones? Hace que la gente trabaje hacia afuera, o sea, trabaje desde lo externo, con la gran fachada, grandes estadios, mejor es esto, mejor es lo otro, pero todo es una fachada, porque cuando vamos a la intimidad de una persona encontramos que todavía hay vacío, hay confusión. O sea, necesitamos trabajar en el diseño correcto, necesitamos saber y conocer el diseño correcto, para que lo que edifiquemos lo hagamos bien y lo hagamos con la dirección del Eterno. ¿Se entiende? En otras palabras, eso fue lo que le pasó al pueblo cuando justamente habla de esta parashá, cuando ellos construyeron el becerro de oro. Cuando Moisés sube, porque Dios le iba a dar las tablas, Dios ve que el pueblo ya se había corrompido. ¿Por qué? Porque ya habían pasado muchos días y el líder de Israel, Moisés en este caso, estaba demorando, y el pueblo dice que comenzó a hacer un becerro. Y quiero que preste mucha atención porque esto es muy interesante.
Para muchos, por ejemplo, la interpretación es que el pueblo construyó un becerro para adorar al becerro. Sin embargo, cuando vamos a la profundidad e investigamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad el pueblo nunca fue la intención levantar un becerro para adorar al becerro. O sea, nos vamos a encontrar con que el problema que tenía el pueblo en ese tiempo era que Moisés era el mediador entre el Eterno y ellos, y como Moisés había demorado, ellos necesitaban nuevamente un mediador, el cual dice que el pueblo trajo todo el oro y construyeron el becerro, y ellos entendían que adorando al Dios eterno por medio del mediador, por medio del becerro. Ahora, la intención no fue mala, ¿sí? La intención no fue mala, pero sin embargo, aunque la intención no fue mala, para el Dios eterno eso era idolatría, eso era abominación. Por eso, algo muy interesante que nosotros necesitamos entender en este tiempo, y esto tiene que ver con ser sabio de corazón, es alinearnos con la información correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que definir qué es lo que es pecado para Dios y qué es lo que es pecado para nosotros. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, para el pueblo, cuando hicieron el becerro, para ellos no era pecado el becerro. O sea, ellos estaban adorando a Dios por medio del becerro. Entonces ellos nunca vieron que eso estaba mal, pero para los ojos del Todopoderoso eso era abominación. Entonces no bastó con la buena intención. Hoy habemos gente con buenas intenciones, pero estamos adorando en el diseño equivocado. Estamos en el diseño equivocado. Necesitamos replantearnos, hacer una auditoría de nuestras creencias, de lo que hemos vivido por muchos años. Por ejemplo, muchos definen la palabra pecado dándole muchas interpretaciones, pero la misma Biblia describe qué es o define qué es pecado para Dios. Y ahí en una de las cartas del apóstol Juan dice que pecado es infringir la ley de Dios. ¿Se entiende? Lo que para muchos la ley es maldición, para Dios infringir la ley es pecado. Entonces necesitamos tener y ser personas sabias. Necesitamos tener un corazón dispuesto. Ahora, un Bezalel tiene que estar inspirado por el mismo Dios y no por sus propios deseos. Cuando Dios llama a Bezalel, cuando Dios llama a Oholiab, y el versículo 6 dice, y a todo sabio de corazón, es porque había algo en ellos, y lo vuelvo a repetir. Ellos, antes que el Dios le encomendara la tarea de construir ciertas cosas, ellos ya habían comenzado un trabajo en sus corazones. Por eso hoy Dios está llamando a muchos. Dios está llamando a muchos. Dios está llamando a aquellas personas que, aunque nadie las conozca, han comenzado una búsqueda desde lo profundo de su corazón. Personas dispuestas a obedecer, dispuestas a pagar el precio, dispuestas a ir en contra del sistema político, religioso, etc. Dios está llamando, está despertando, está trayendo el remanente de aquellos que nadie les conoce por el nombre, pero sin embargo Dios los está llamando y uniéndolo a personas para construir lo que sería, como dice el libro de Hebreos, la casa que somos todos nosotros. Por ejemplo, Éxodo 31:1, le vuelvo a repetir el versículo, dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel,
hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, cuando vemos que Dios llama, dice que llama a Bezalel, y la palabra Bezalel es una palabra compuesta, es la palabra que está compuesta por Sel y Del, ¿sí? Cuando nosotros le buscamos la definición de la primera palabra, que es Sel, significa la sombra o bajo la sombra. Y la palabra Él siempre está referida al Eterno, está referida o se refiere al Todopoderoso. Entonces, cuando Dios llama a Bezalel, el nombre Bezalel, ¿sí?, en otras palabras, significa bajo la sombra de Él, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la sombra del Dios Eterno. ¿Se entiende? Entonces, para los que por ahí no están muy familiarizados, en el contexto hebreo, por ejemplo, es muy importante los nombres. ¿Por qué es muy importante los nombres? Porque en el nombre está el contenido profético de toda persona, está el carácter. Por eso usted haga una estadística y busque a varias personas que usted medianamente pueda conocer que tengan el mismo nombre. Usted va a dar cuenta que la mayoría de ellos tienen la misma característica, porque el nombre define el destino profético de cada persona. Entonces, cuando Dios llama a Bezalel, está llamando a aquella persona que ha puesto su corazón bajo la sombra del Todopoderoso. Dios, cuando llama a una persona en estos tiempos, está llamando a las personas que han sabido poner su vida, su corazón bajo la sombra del Shaddai, bajo la sombra del Yud-Hei Bajei, el nombre del Eterno, direccionado por nuestro Mesías Yeshua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos más que nunca, en la tarea que se nos ha encomendado, ser direccionados por Dios, teniendo clara la visión, el diseño para el cual hemos sido llamados a construir. Entonces, ¿por qué Dios elige a Bezalel? ¿Por qué Dios elige a Bezalel? Porque para llevar a cabo la obra del Padre, la obra del Todopoderoso, para llevar a cabo el propósito asignado por Él, en primer lugar, el primer requisito es estar bajo la sombra del Todopoderoso. Estar bajo la sombra del Todopoderoso es haber trabajado desde lo interno, ser nombrada por Dios como una persona sabia de corazón. ¿Se entiende? Para lo que queremos edificar en este tiempo, tenemos que estar bajo su sombra. ¿Y qué significa estar bajo su sombra? Es estar bajo su dirección. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo nacerá y será llamado Hijo de Dios. Entonces, en otras palabras, Miriam, conocida como María, ella estuvo en la sombra del Todopoderoso cuando vino el Espíritu de Dios y le declara la palabra y dice, y el poder te cubrirá con su sombra. Entonces, en el contexto de todo sabio de corazón, el cual he tomado para hablar de esto, quiere decir que Bezalel y Olial fueron los dos que nombra la Torá, ¿sí? Son las únicas dos personas
que nombra la Torá con su nombre, Oliab y Bezalel. Pero sin embargo, el versículo 6 del capítulo 31 de Éxodo, encontramos que dice, pero también todos aquellos sabios de corazón, pero sin embargo no da el nombre. ¿Me explico? Se lo vuelvo a leer, a ver. Se lo vuelvo a leer, dice, y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en todo sabio de corazón. ¿Qué nos está diciendo la Torá en esta hora? ¿Qué nos está dando? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos está hablando? Quiere decir entonces que hay trabajo en el reino de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Si vamos al trabajo que se le fue encomendado a Oliab y a Bezalel, ellos, si bien realizaron muchas cosas que tienen que ver con la construcción del tabernáculo, pero específicamente ellos trabajaron en cosas que tenían que ver únicamente con el Padre. O sea, que las cosas que estos Bezalel y Oliab y todo sabio de corazón que no da el nombre, ellos hicieron cosas que tenían que ver específicamente con el Padre Celestial. Ellos hicieron cosas que no todo el pueblo podía ver. ¿Se entiende? O sea, los utensilios, las cosas que ellos hicieron, no todo el pueblo lo podía ver. Eso significa que cuando nosotros trabajamos para edificar la casa, significa que cuando nosotros queremos trabajar para edificar la amada Quejilá, o lo que llamamos la iglesia, no siempre el trabajo que realizamos será visto por todos. ¿Se entiende? Hay personas a las cuales Dios las pone para que hagan ciertas tareas y todo el mundo la ve. Pero hay tareas específicas que están directamente conectadas con el Dios eterno, que no todo el pueblo la ve, solamente Dios. Quiere decir entonces que si nosotros queremos ser personas como Oliab, como Bezalel, si nosotros queremos ser parte del grupo de aquellos sabios de corazón, que se nos va a encomendar una de las tareas más grandes, tenemos que aún estar dispuestos a que lo que hagamos nunca nadie se entere. Hay personas tan sabias que cuando realizan algo nadie se entera. Esos son los servicios anonimatos que están dirigidos al Todopoderoso. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros hacemos un trabajo y nuestro trabajo está en beneficio del pueblo, todo el pueblo se entera. Pero cuando hemos sido llamados por Dios para edificar cosas que tienen que ver únicamente con Él, ese trabajo únicamente Él lo ve, nadie más. Yeshua dijo, lo que haga tu mano derecha, no se entere lo que hace tu mano izquierda. Bezalel trabajó en cosas que eran solo para el Padre Celestial.
significa que cuando trabajamos para el Padre, solo el Padre las va a ver. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Dios está llamando a aquellas personas que son nombradas sabias de corazón, porque el único objetivo es agradar a nuestro Padre Celestial, no agradar al hombre, porque muchas de las cosas que hacemos no tienen por qué enterarse los demás, solamente nos tiene que bastar con que nuestro amado Dios, nuestro Elohim, el Dios de Israel, es el único que tiene que saber lo que hacemos. ¿Me está entendiendo? Bezalel construyó cosas que serían sombras de las que habrían de venir. Porque la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 3, dice que el Mesías, que Yeshua como hijo, dice, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Quiere decir que el mismo Yeshua hizo cosas, trabajó, pero es más, hay una parte de la Escritura cuando dice, creo que si no mal recuerdo es el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice, y muchas cosas más hizo que no están escritas. Quiere decir que lo que fue escrito fue lo que se nos ha revelado, porque las cosas secretas, Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas son para Él. Quiere decir que Dios, las cosas secretas, cuando nos manda a hacer, quedan entre Él y nosotros. Yeshua edificó la casa que somos nosotros. Efesios 4 dice que nosotros hemos sido llamados, dice que Dios llama y dice a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar. Cualquiera que quiera edificar tendrá que hacerlo para Dios, no para ser visto ante los hombres. ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos ser entendidos. Necesitamos tener nuestro corazón alineado bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese que, por ejemplo, dice la Biblia que ¿por qué es muy importante tener un corazón sabio? Porque dice que desde el corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, la idolatría, la fornicación, de nuestro corazón. Y aquel hombre dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios no necesita conocer nuestro corazón. Quien necesita conocer nuestro corazón somos nosotros mismos. No nos engañemos. Entonces, necesitamos más que nunca, aún en nuestras oraciones, orar para que Dios nos dé esa sabiduría para que tener corazón sabio. En otras palabras, una persona con corazón sabio es aquella persona que lo que ha escuchado lo pone por obra. Lamentablemente hoy encontramos muchas personas con mucho conocimiento, pero no aplica nada de lo que ha escuchado. La Escritura dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, si oyereis mi voz y guardareis mis mandamientos. Lamentablemente encontramos muchas personas hoy con la teología y el pensamiento que dice que no hay que hacer nada, que solamente basta con creer. Y no hay base bíblica ninguna, no hay base bíblica para fundamentar tal teoría, porque toda la Escritura dice que todo lo que nosotros escuchemos de Él necesitamos ponerlo por obra. Fíjese que Hebreos, por ejemplo, 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Los pensamientos del corazón. Entonces, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nosotros necesitamos más que nunca, necesitamos que Dios nos examine. Y si estamos siendo llamados por Dios en este tiempo, si Dios está llamándonos en este tiempo a construir el Mishkan celestial, a construir, a ser edificadores de la casa espiritual que somos nosotros, nuestro principal requisito es tener un corazón sabio, entendido, para que Dios añada sabiduría a nuestro corazón. Por ejemplo, el rey Salomón, muchos dicen que Salomón pidió cuando quiso edificar el tabernáculo, el templo, la casa de Dios, dice que Dios pidió sabiduría. Pero sin embargo, si bien el texto dice que pidió sabiduría, la traducción original en hebreo, ¿sí? La traducción original en hebreo dice: dame un corazón oyente para poder entrar y salir de tu pueblo, porque es mucho. Dame un corazón oyente. Quiere decir que un corazón sabio es un corazón que oye. ¿Se entiende? El que oye a Dios va a hablar sabiduría. Porque la Biblia dice que nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. ¿Se entiende? Por eso lo que oigo con el corazón es lo que va a hablar mi boca. El corazón es lo que haya en nuestro corazón, es lo que va a hablar nuestra boca. Por eso vuelvo a reiterar, Salomón dice: dame un corazón oyente. La traducción más común es: dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Pero sabiduría es igual a saber escuchar. Es saber escuchar. Entonces, un corazón sabio es un corazón que sabe escuchar. Un corazón sabio es saber entrar y salir. Un corazón sabio es estar alineado, estar bajo las sombras del Omnipotente. Un corazón sabio es aquella persona que adquirió un conocimiento, le fue revelado y fue y practicó, vivió lo que entendió. Una persona, el eterno Dios nos está llamando en este tiempo a tener ese corazón sabio, para que Él pueda seguir añadiendo sabiduría. El eterno Dios nos está llamando en este tiempo, está llamando a los Bezalel, a los Oliab, a todos aquellos que tienen corazón sabio. ¿Para qué? Para encomendarnos una tarea. Si Dios te llamó, si Dios me llamó, ¿sí? No es simplemente para quedarnos en ese escalón del llamamiento, no, sino es para avanzar. Toda sabiduría se va adquiriendo a medida que vamos poniendo por obra la palabra de Dios. Y el versículo, lo vuelvo a reiterar, dice el rey David: más que los sabios he entendido, he sido sabio, porque he guardado tu palabra. Más que mis enseñadores he entendido, porque he guardado tu palabra. Entonces, quiera Dios, quiera el Eterno, en estos tiempos, que siga despertando el corazón y llamando a aquellos que tienen corazón sabio. Que a la hora de decidir, podamos decidir
no solamente por lo correcto, sino por lo perfecto. Por ejemplo, la Torá nos manda una perfección que a veces a nivel natural es inalcanzable. Pero fíjese que, por ejemplo, cuando Yeshua interpreta la Torá, porque Yeshua vino a interpretar la Torá, darle una interpretación correcta, no abolir la Torá como algunos dicen. Él dice que si alguien viene y te pide que le lleves una milla a la capa, dice, ve y llévasela 2. O sea, lo correcto es llevar una milla, pero lo perfecto es llevarla 2. Quiere decir que necesitamos emigrar de lo correcto e ir en pos de lo perfecto. ¿Se entiende? Todo este tiempo hemos caminado en lo correcto. Si se nos dice que es uno, está correcto. Si nos dice que es blanco, es lo correcto. Pero estamos en pos de lo perfecto. Quiere decir que lo perfecto que nos plantea la Torá es ir más allá. Si hay algo que es correcto, está bien. Pero Yeshua dice, lo correcto es llevar una milla, pero lo perfecto es llevarla 2. Entonces ahí estamos hablando de la doble bendición. Podemos hablar muchas cosas en base a eso, pero necesitamos más que nunca tener un corazón entendido. Aún muchos lo llaman corazón entendido en los tiempos, como la tribu de Isaacar. El llamamiento de Bezalel tenía que ver con aquella obra bajo la dirección divina, bajo la dirección del Omnipotente, alineado a los tiempos. Eso lo hizo sabio. Una persona de corazón sabio es aquella persona que antes de hacer algo para ser visto, decide trabajar en su corazón, porque el corazón solamente el eterno Dios lo ve. ¿Se entiende? Una persona de corazón, y termino con esto, Dios añadió sabiduría a los de corazones sabios, porque los de corazones sabios ya habían realizado algo antes de haber sido encomendado. Quiere decir que si todavía Dios no te encomendó ninguna tarea, quiere decir que si todavía Dios, o por lo menos no tienes en claro qué es lo que tienes que hacer, eso significa que aunque no tengas claro todavía cuál es el propósito en tu vida, aunque no lo tengas claro, comienza hoy a edificar tu vida desde el corazón. Cuando Dios vea que tú has comenzado a edificar tu vida desde el corazón, entonces Dios te dará la sabiduría y te mostrará el camino correcto, el diseño correcto, y te va a unir a otros para trabajar juntos. Amén. Que el eterno Dios les bendiga grandemente, que puedan terminar un Shabbat extraordinario, mucho para estudiar, mucho para meditar. Ya estamos pronto a terminar el Sefer de Shemot, de Éxodo, pero todavía hay muchas cosas que el eterno Dios nos está hablando, nos está direccionando. Les mando un saludo a todos los que han estado conectados, ¿sí? Les amamos, son parte de nuestra quejilá, de nuestra congregación. Personalmente, por cuestión de distancia, no podemos estar juntos porque tenemos muchos hermanos en diferentes lugares. Nosotros de aquí, desde la Patagonia, desde la Quejilá Madre, por así decirlo llamar, le mandamos muchos cariños, muchos saludos a diferentes personas que son parte de nuestra Quejilá, de nuestra congregación, pero que en diferentes
lugares, por cuestiones de distancia, de kilómetros, no estamos juntos, pero son parte de nuestra congregación. Les mandamos un gran abrazo, saludo, oramos siempre por cada uno de ustedes, les amamos en el Señor, oramos para que siempre el eterno Dios le dé sabiduría, los bendiga y bueno, cualquier cosa que puedan tener, alguna duda, alguna consulta, algo que, una inquietud, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, ¿sí? O busque ahí a su padre espiritual, a su pastor, etcétera, quien nos esté guiando, y luego nos hacen a llegar. Así que les mandamos un beso grande a todos, les saludo, Shabbat Shalom para todos y que tengan un buen comienzo de semana para todos. Así que Shavuot desde ahora. Shabbat Shalom.